Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Ahora ya se presentó el tema de la Semana Olímpica. Básicamente, presidente, ¿qué va a haber en esta semana que se celebra el olimpismo? Bueno, como sabes, es una actividad que nace en 1948, en donde pues todos los comités olímpicos del mundo el día 23 de junio celebramos el Día Olímpico y se amplía este día a toda una semana en donde nos ayudamos de los medios digitales, de las redes, para poder tener actividades lúdicas, donde no solo se involucran a los deportistas, sino también a la familia, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a todos los que quieran compartir actividades de índole familiar. También a darse charlas de orientación sobre el conocimiento de algunos deportes, sobre el conocimiento de la filosofía olímpica. Es decir, pues vamos a tener muchas cosas que la teníamos en tiempos pasados, pero de una forma virtual a través de todas las redes del Comité Olímpico Ecuatoriano. Hablando de Juegos Olímpicos, presidente, ¿la postergación de los Juegos fue oportuna para el 2021? Bueno, claro que sí, debido a la pandemia, fue una acertada decisión, ya que era imposible que se den los eventos clasificatorios del 43% de las federaciones que faltaban por concluir estos eventos de clasificación o eventos de ranking, donde Ecuador pues tiene deportistas que pueden llegar con bastante posibilidades a los Juegos Olímpicos. Ahora, presidente, se habla mucho por parte de la organización, por parte del COI, en cuanto tiene que ver a la realización o no de los Juegos. Todavía hay esa incertidumbre de que se podrían efectuar por el tema de la pandemia. ¿Cuál es su sentir como presidente del Olimpismo de Ecuador? Bueno, lo cierto es que la respuesta va a estar en la vacuna del COVID. Sabemos que hay deportes que por su naturaleza se pueden efectuar los eventos de clasificación, podría ser o concluirlos en su etapa de ranking, como es golf, que es un deporte que se podría concluir. Otro tal vez podría ser el mismo triatlón, pero hay deportes como son los deportes de combate en donde necesitamos imperiosamente la vacuna para poder proteger a nuestros atletas. El caso de boxeo, de judo, taekwondo, karate, en donde faltan los eventos continentales e incluso los eventos mundiales que también dan cupos directos. Igual la organización decía y explicaba, hay una pérdida gigantesca en cuanto tiene que ver a dinero por la postergación, debido incluso que muchos patrocinadores ya no van a estar allí. ¿Cómo repercute eso acá al Comité Olímpico Ecuatoriano? En el caso del financiamiento, pues nosotros tenemos las mismas ayudas que, teníamos desde el principio para participar en los Juegos Olímpicos se daban este año, incluso pues de darse los Juegos el próximo año, como todos pensamos que se van a dar, y así avisoran los estudios que se vienen realizando en muchos países por la posible vacuna. Panam Mejor está programando hacer entrenamientos regionales de cada uno de los deportes, los cuales pues nos va a dar la garantía que nuestros atletas en muchas disciplinas deportivas van a tener el entrenamiento debido. Van a existir limitaciones de viaje debido pues a las restricciones que posiblemente van a imperar en algunos continentes, pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que los deportistas ecuatorianos participen en los eventos clasificatorios y también se encuentren bien entrenados. Al momento, ¿cuántos cupos tenemos ya asegurados como Ecuador a los Olímpicos? Bueno, los mismos que teníamos desde el principio, creo que eran alrededor de 10 cupos. Ecuador, pues, según el cálculo del Comité Olímpico, podría llevar unos 45 deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se van a realizar el próximo año, pero tenemos muchos deportistas que están muy bien posicionados en los eventos de ranking
y que de concluirse estos rankings pues entrarían ya directamente a estar en los Juegos Olímpicos. En este periodo de pandemia muchos deportistas se quedaron varados en algunos países de alto rendimiento. ¿Ya se los ha traído a todos? ¿Ya están todos en el Ecuador o alguien falta todavía? Bueno, el Comité Olímpico Ecuatoriano trajo a muchos deportistas que estaban afuera, ya que la medida pues tuvimos 2 o 3 días para traer a los chicos que estaban en muchas partes especialmente de América. Elisa de Bravo todavía se encuentra en, Australia. en Australia, pero de allí pues tenemos deportistas en España y la mayoría de deportistas están en el Ecuador. Esa es la realidad. Lo que es el evento como, por ejemplo, deportistas de lucha, deportistas de surf, deportistas de taekwondo. En algunas disciplinas el Comité Olímpico adelantó los pasajes y pudieron regresar antes de la medida de cierre de los aeropuertos. Ahora, ¿cuál sería la primera competencia para los deportistas ecuatorianos? ¿Está ya definida o hay que esperar todavía alguna resolución? En el tema de la apertura de las competencias, tenemos el 1 de diciembre que se apertura la temporada de atletismo. Ya será pues la Federación Ecuatoriana de Atletismo que haga un cronograma de actividades para los atletas, tanto en marcha, en fondo y en velocidad, que van a participar en los clasificatorios y en los Juegos Olímpicos. Y de allí pues los demás vendrán ya en el año 2021, especialmente en los deportes de combate, que tenemos posibilidades con boxeo, con deportistas de karate y de judo especialmente. En la Asamblea del Ecuador se trata de la ley del deporte. Hay algunos proyectos presentados, entre esos destacan que en el artículo para elegir a los directores de las Ecuatorianas por Deporte deberían estar 2 delegados de las federaciones deportivas provinciales. Hay otro proyecto de Sebastián Palacio en el cual quiere volver a la época antigua de las asociaciones por deporte. Como Comité Olímpico Ecuatoriano, ¿cuál es su opinión? Me imagino ya ha revisado los proyectos de ley. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué apoyarían ustedes como organismo independiente, pero sí que siempre está vinculado con las ecuatorianas por deporte? Nosotros hemos visitado ya más de un par de veces, 2 o 3 veces el seno de la Asamblea en la mesa de salud, donde se trata la reforma de la ley. Nos hemos reunido con los presidentes de las federaciones ecuatorianas y hemos tratado no solo la reforma de lo que usted está tratando, sino también varias reformas integrales o nuevas leyes del deporte. Y es de gran preocupación que todas pues no tomen en cuenta la Carta Olímpica, desconocen cómo se maneja el deporte en el plano internacional y le dan mucha fuerza al deporte formativo. Yo diría retrocediendo 40 años a lo que era el deporte en el país. Tenemos criterios pues muy respetables allí dentro de la mesa de salud, pero nosotros como defensores en primera instancia de la Carta Olímpica y de hecho pues ya hemos pedido una reunión en la Asamblea Nacional para exponer, que ya de hecho ya lo hemos hecho varias veces, la Carta Olímpica, la autonomía del movimiento olímpico y de todas las organizaciones deportivas que conforman las federaciones ecuatorianas por deporte, que están pues normadas por supuesto por la ley del deporte, pero también por la normativa de la... ¿Qué impera aquí? ¿La ley del deporte o lo que determinan los organismos internacionales de cada una de las especialidades? Bueno, hay que tener en cuenta que el deporte debe tener un objetivo fundamental. Si bien es cierto, nosotros conformamos un solo cuerpo, que es el Sistema Deportivo Nacional, el deporte de alto rendimiento es el deporte que catapulta a los deportistas para participar en el plano internacional. Y el objetivo del país
lastimosamente en los últimos años se ha vuelto en una confrontación provincial entre Guayas, Azuay, Pichincha, Manabí, etcétera. Nosotros como sistema deportivo debemos formar a nuestros deportistas no para que compitan en los Juegos Nacionales, sino más bien para que participen y logren éxitos deportivos en el plano internacional. ¿Usted ve estatizadora los proyectos de ley al momento? Por supuesto, sí, yo creo que hay que despolitizar el deporte. Se ha dado mucho poder a los ministros o secretarios de turno en las entidades privadas, que son las federaciones provinciales. Hay varios problemas de fondo en el sistema deportivo nacional. El primero es la injerencia de la política en las federaciones provinciales. Vemos cómo se cambian y se ponen dirigentes, y esto pues ha desmejorado mucho el deporte en provincias que antes eran líderes o eran canteras para algunas disciplinas deportivas. Otro problema fundamental es que no se practican la cantidad de deportes olímpicos que se deberían practicar en las federaciones provinciales. Hablemos de tiro con arco, esgrima, remo, el mismo surf, que es un deporte olímpico, canotaje, y así le podría seguir contando. ¿Cuál sería el planteamiento como olimpismo para que no se politice esta ley? Primero, que las federaciones ecuatorianas se nombren según la naturaleza de su deporte. Hay federaciones ecuatorianas que sí pertenecen a clubes, como el tenis de campo, como el baloncesto. Hay muchos deportes que sí tienen esa naturaleza. Y hay otros deportes que no, que es muy forzado el tema de los clubes. Nosotros estamos defendiendo la Carta Olímpica, pero sí avisoramos pues que debe estar, por ejemplo, un plan de alto rendimiento en la ley, porque todo no ha sido negativo en los últimos años del deporte ecuatoriano. El deporte en el plano internacional ha crecido, y eso es indudable, con participaciones históricas en eventos como los eventos sudamericanos, panamericanos. Nos falta, por ejemplo, un logro en los Juegos Olímpicos, pero estamos tras ello. Pero el deporte ha crecido en el plano internacional, pero ha decrecido en las canteras. Necesitamos involucrar más deportes en las etapas formativas. Necesitamos otras fuentes de financiamiento en el deporte. No se puede depender tanto a recursos públicos. Ya vemos lo que está pasando con la infraestructura deportiva del país, que está cada vez más decadente. Si la comparamos con la infraestructura deportiva de Colombia, de Perú, de Chile, incluso con la de Bolivia, que acaba de hacer unos excelentes Juegos Sudamericanos en Cochabamba y se apresta para hacer unos Juegos Bolivarianos en Sucre en abril del próximo año. Ellos están invirtiendo en infraestructura deportiva, lo cual no garantiza un desarrollo, pero sí una motivación muy importante para los deportistas, que con un plan y un proyecto a largo plazo pues van a tener una cosecha interesante de deportistas. Dentro del proyecto de Sebastián Palacios se refiere de que los recursos independientes que ellos puedan conseguir, el autofinanciamiento, deberían ser controlados, auditados en esta nueva ley. ¿Cuál es su concepto sobre eso? Todos los recursos deben ser controlados en el ámbito público, pues hay un organismo que se llama la Contraloría General del Estado, que debe controlar los organismos, los recursos que se generan o que se ofrecen a través de la Secretaría del Deporte por la Contraloría General del Estado. Y de allí pues los recursos que se originen con la construcción de recursos públicos pues tienen que ser controlados. Pero la autogestión. La autogestión, pues ya cada organismo tendrá sus formas de controlar los recursos. Hay provincias que no tienen autogestión, y eso es una de las deficiencias de la gestión de los organismos deportivos.
En el caso pues de Ecuador sabemos que muy pocas provincias tienen autogestión, salvo Concentración Deportiva del Pichincha, Fede Guayas, Azuay y tal vez otra más, pero de allí las demás provincias, que son 20 o 21 provincias, no tienen autogestión y viven del 100% de los recursos que les da la Secretaría del Deporte. Pero usted está de acuerdo que se controle, que se audite los recursos de autogestión o no. Sí, sí, por Listo. supuesto. Ahora, el tema también va en el sentido de que buscan que los dirigentes se profesionalicen, que no llegue gente improvisada a ser dirigente, que tenga o que reúna algunos requisitos. Tengo entendido, usted ha leído, ¿está de acuerdo con eso o el dirigente se va formando a medida del tiempo? Bueno, hay varios temas que son muy interesantes, como la conformación de las federaciones ecuatorianas, que es lo que a nosotros nos atañe. Y veo allí con bastante asombro que, por ejemplo, en un proyecto de la reforma, ahí está conformado por 2 delegados de las federaciones provinciales, algo que me parece inverosímil, porque atenta contra la autonomía del movimiento olímpico. Nosotros pues hay muchos deportes lastimosamente en donde no se practica sino en 2 o 3 provincias del país y donde la especialización del deporte está en pocas manos. Realmente de pasar esa ley pues va a haber una oposición muy fuerte del Comité Olímpico Ecuatoriano a este tema y nosotros como movimiento olímpico pues no vamos a quedarnos sin ejercer nuestro pleno derecho de defender la Carta Olímpica, que ya está reconocida por la ley ecuatoriana, pero parece ser que no se está manejando el tema con personas que conocen del deporte. Ahora, sobre ese mismo tema, se indica pues que pareciera que estas reformas está siendo dirigida hacia una X persona que la está promoviendo para que las federaciones deportivas provinciales a la larga sean los que determinen los directorios ecuatorianos por deporte. ¿Usted cree que esto es sano para el país o no? Yo creo que estamos volviendo a los mismos problemas de hace algunos años, donde había confrontación entre un segmento del deporte y otro segmento del deporte. Tiene que haber una autonomía, tiene que haber un respeto, la ley tiene que ser clara y precisa de las competencias de cada uno de los segmentos y de las autoridades que conforman el sistema deportivo nacional. En este caso, pues, tiene que respetarse la Carta Olímpica y tiene que haber un objetivo nacional como sistema deportivo, que no lo hay. En este caso, pues, la pelea siempre ha sido entre las provincias y ganar los Juegos Nacionales y poco les ha importado a algunas provincias el plano internacional. Han valorado mucho más la participación de los Juegos Nacionales que enviar los atletas a participar en el plano internacional. ¿Cuál es su opinión, presidente, sobre la dualidad de funciones de muchos dirigentes que están en las federaciones deportivas provinciales y están en las ecuatorianas por deporte? El Comité Olímpico Ecuatoriano está en contra de esas funciones, ¿no? de esa dualidad. De hecho, el directorio del Comité Olímpico Ecuatoriano está en contra de esa posición, porque creemos que hay un conflicto de intereses notorio, en donde pues hay personas pues que deben estar en un segmento del deporte y hay otras que deben estar en otro segmento. Lamentablemente pues la ley no expresa una prohibición tácita, pero sí pues nosotros estamos conscientes dentro del Comité Olímpico Ecuatoriano y con mayoría en el Comité Ejecutivo de que no debería ser así, porque hay pues en una federación ecuatoriana hay una representación legal. Y si bien es cierto, en una federación deportiva provincial todavía pues no existe una representación legal a ser presidente, pero sí existe pues un conflicto de interés notorio. 3 años de la gestión de este gobierno, 3 años de Andrea Sotomayor como ministra, ahora como secretaria del deporte. ¿Cómo califica usted la gestión de ella?
Bueno, en lo que se refiere al movimiento olímpico, hemos tenido algunas diferencias, hemos tenido algunos problemas de índole técnico, pero también la colaboración para la transferencia de los recursos y el cierre de algunos proyectos que han sido eh, tema pues bastante problemáticos con otros ministros. En ese sentido, pues ha fluido, digamos, con ciertos roces, pero ha fluido los presupuestos para el, eh, el alto rendimiento y especialmente para los eventos de ciclo olímpico, que es pues materia del Comité Olímpico Ecuatoriano. Usted, dos periodos en el Comité Olímpico Ecuatoriano, por ley ya no puede reelegirse. ¿Cómo ve el resto de candidaturas? Por allí no sé si suena alguien, usted estaría patrocinando algún directivo en especial. No, estoy enfocado en este momento a poder proteger a los deportistas en este momento crítico, a buscar recursos. Estamos en una época bastante difícil de gestionar los recursos para poder participar en los eventos clasificatorios, que aún nos faltan y muchos, y poder llegar a unos Juegos Olímpicos con la preparación debida y con las posibilidades que Ecuador sí tiene gente y tiene deportistas con muchas cualidades y con muchos logros y proyección para obtener muy buenos resultados el próximo año. ¿Cómo califica su gestión al frente del Comité Olímpico Ecuatoriano cuando ya le toque retirarse? Bueno, es muy difícil autocalificarse. Yo creo que ha habido cosas positivas y otras cosas que no se han podido hacer también por las limitaciones económicas. ¿Como cuál, Eh, por ejemplo? eh, eh, por ejemplo, a mí me gustaría dejar en la ley del deporte un plan de alto rendimiento, que la ley sea mucho más clara en lo que es las competencias de cada uno de los organismos deportivos. Recuerde que en el año 1995 el deporte colombiano se transforma debido a esa ley del deporte. En ese tiempo pues no existía, yo le diría que el deporte ecuatoriano era superior al deporte colombiano, y gracias a esa ley pues que impulsa el alto rendimiento y que diferencia lo que es el movimiento olímpico a lo que es el Estado o el gobierno, y que demarca lo que debe hacer una parte y lo que debe hacer una parte estatal, es donde se viene pues el verdadero progreso del deporte colombiano, y es allí y es donde se basan nuestras diferencias. Cuando la gente quiere abarcar más allá de lo que la ley le compete, y donde hay poderes pues que se quieren apropiar del deporte nacional, es bastante penoso y eh, eh, bastante difícil pues poder progresar en un ambiente en donde no hay recursos, en donde la ley pues no es clara, no se define, es ambigua, y donde a pesar de que no hay recursos, no se practican los deportes que están en Juegos Olímpicos en las federaciones provinciales, que en algunos casos lo hacen muy bien, como levantamiento de pesas, atletismo, boxeo, ciclismo, pero hay otros deportes que los dejan de lado, y eso pues es lamentable para el progreso del país. ¿Debe desaparecer la actual ley del deporte? Yo creo que debe haber un gran consenso nacional. Sí hay que hacer un cambio de ley del deporte, pero debe ser un cambio de ley no de medianoche, ni aprovechando el momento político, sino más bien un cambio sincero, un cambio hecho por los actores del deporte nacional, de todos los actores del deporte nacional. Ya la Secretaría hizo un plan decenal del deporte ecuatoriano, que no se lo está tomando en cuenta en esta nueva Ya. reforma de ley. Y si queremos ver al deporte nacional mejorar de aquí a 2 o 3 ciclos olímpicos, no mejorar políticamente de la noche a la mañana, sino mejorar sustentadamente, eh, formando deportistas después tal vez no a París 24, sino a Los Ángeles 2028.
Tenemos que hacer una ley del deporte que realmente recoja problemas de índole bastante profundos, como es la administración, la estandarización de procesos en las federaciones provinciales, no manejar a dedo los directorios de estos organismos deportivos y peor, pretender manejar el movimiento olímpico también a su antojo. Augusto Morán, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano.